Eh, Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Especialmente, también quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom, en directo, a través de Internet. Esta tarde tenemos el placer de inaugurar las actividades que ha programado la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con motivo del 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Digamos, el rey más vinculado sentimentalmente, digamos, a la región de Murcia. Y lo inauguramos pues con una cosa que está muy relacionada directamente con lo que con la materia con la que trabajamos en los archivos, como son los documentos de la época, y de luego con todo lo que tiene que ver con la escritura y la caligrafía. Y para ello contamos con la presencia de Antonio Martínez López, que es un hombre del Renacimiento, un hombre incluso de la época de Alfonso X, ¿sabes? Que ha colaborado en otras ocasiones ya con el Archivo General de la Región de Murcia, en actividades parecidas a esta, y que esta tarde seguro que nos va a deleitar tanto con su ciencia y con lo que él conoce, que es mucho sobre esta materia, y también con una parte, digamos, práctica, como es la caligrafía en directo, con la demostración que nos va a ir haciendo al hilo de lo que nos vaya contando sobre el importante núcleo de escribanos y de artistas que surgieron en torno en la corte de Alfonso X. Y yo, sin más, ya te cedo la palabra y seguro que lo vamos a pasar estupendamente. Muchas gracias. Bien, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia, demostración, que yo espero que sea más demostración que conferencia. Yo, lógicamente, en fin, soy un hombre de nacimiento, soy un hombre de ahora y realmente soy un aficionado a la caligrafía. No soy historiador, no soy paleógrafo, pero desde hace muchos años practico la caligrafía y eso me ha acercado pues no solamente a Alfonso X el Sabio, sino a un conjunto muy importante de manuscritos que se encuentran en distintos archivos y bibliotecas de toda Europa. Por ponerles un poco al tanto de en qué va a consistir esta conferencia demostración, vamos a repasar, digamos, cuatro grandes asuntos. En primer lugar, quiero hacer una introducción que espero que no sea muy extensa, planteando el scriptorium de Alfonso X como la cristalización literaria de un proyecto imperial. Es decir, sin la idea de imperio, sin la idea del fecho de imperio, no es posible entender el scriptorium de Alfonso X. En segundo lugar, vamos a hacer un repaso por las escrituras góticas librarias propias del scriptorium. Es decir, vamos a intentar ver qué particularidades pueden tener esas escrituras en relación con el conjunto de escrituras góticas que se están produciendo en Europa durante el siglo XII, XIII, XIV, etc. En tercer lugar, para esa parte vamos a tomar como referencia el Códice Rico. No sé si ustedes lo conocen. El Códice Rico es uno de los códices donde se encuentran las cantigas y que está depositado en la biblioteca del monasterio del Escorial. En tercer lugar, vamos a repasar las escrituras documentales, es decir, aquellas escrituras libros, sino para emitir documentos por parte de notarios o por parte de consejos. Y vamos a tomar como referencia para ese tipo de escritura la que tenemos en el municipio de Murcia, en el Archivo Municipal de Murcia, un privilegio rodado por el que Alfonso X concede el fuero de Sevilla a la ciudad. Vamos a tomar esos dos
tanto ese códice como ese documento como referencia y voy a intentar reconstruir de alguna manera el ductus, el trazado de esas escrituras directo, y espero que lo podamos ver bien, aunque hay muy poquita luz, pero bueno, espero que lo podamos conseguir sin ningún problema. Por último, lo que voy a tratar es de explicar cómo se hizo el códice rico. Esto evidentemente es algo que desconocemos, aunque las distintas investigaciones, pero también la práctica de algunos calígrafos e iluminadores actuales han iluminado, valga la redundancia, ese tipo de procesos. Para ilustrar cómo se ilumina o cómo se realiza el códice rico, vamos a utilizar otro códice de las cantigas, el códice de Florencia. Un códice que se encuentra inacabado. Y el hecho de estar inacabado nos da muchísimas pistas sobre cómo se pudo confeccionar el códice rico que sí está finalizado. Bien, este sería aproximadamente el panorama de esta conferencia y demostración que, pues, como ya saben ustedes, tiene como título Escritura e Iluminación en el Scriptorium Alfonsino. Me gustaría hacer también unas poquitas precisiones en relación con este asunto. La primera es que nosotros entendemos que los documentos antiguos son un tipo particular de reliquia. Es decir, que son reliquias en el mismo sentido o en un sentido similar a como podría ser una reliquia, pues un collar de cuentas de ámbar del año 3000 antes de nuestra era que se encuentra en la zona del Báltico. En ese mismo sentido son reliquias, es decir, no reliquias en sentido religioso, sino reliquias en sentido arqueológico. Con una diferencia. Mientras que la reliquia monumental, porque diríamos que ese collar es una reliquia monumental, mientras que la reliquia monumental no contiene un relato o es un hecho sobre el que tenemos que construir un relato, en el caso de los documentos son reliquias de relatos. Es decir, nos ayudan a entender lo que ciertos sujetos dicen hoy día de su propio pasado. En segundo lugar, quiero precisar que el interés que tenemos en esta conferencia y en esta demostración no es transcribir textos, no es el interés propio del paleógrafo, sino que es reconstruir una forma gráfica del pasado, prestando atención a la manera en que se construyeron, a las relaciones que se dan entre los distintos trazos, entre las partes constituyentes de cada letra, y las relaciones que pueden tener esas letras entre sí cuando forman palabras o las palabras cuando forman frases. Es decir, no es un interés por transcribir, sino un interés por reconstruir. En tercer lugar, conviene precisar que cuando decimos que la caligrafía es una manera de escribir con letra bella y bien formada, esto sería una definición que se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, no estamos haciendo referencia a una especie de teoría del gusto, de qué letras más bonitas o qué letras más feas, sino que estamos haciendo una referencia muy explícita a un ideal de belleza objetiva. Y ese es el ideal de belleza de estirpe griega que nos refiere Platón en el Filebo o en el Timeo. Belleza es orden, es medida, es proporción y es armonía de las partes. Y la caligrafía debe entenderse precisamente como eso, porque hay además un elemento en la caligrafía que es fundamental para que pueda, digamos, surgir la escritura, que es el ductus. Y el ductus es precisamente el orden del trazado, el número de trazos, la dirección de los trazos. Y el ductus no se puede cambiar. Cuando se cambia el ductus,
desaparece la escritura en sentido caligráfico. Y por último, sí que me gustaría hacer mención al hecho de que las personas que escribieron el Códice Rico, los escribanos del Scriptorium o de los Scriptoria de Alfonso X, todos aquellos que copiaron manuscritos o que escribieron manuscritos originales no eran calígrafos. La caligrafía es un fenómeno moderno. La caligrafía se inicia en el siglo XVI cuando una serie de pendolistas, de personas que manejaban la pluma, de escribanos, decidieron elaborar libros donde se explicaba cómo escribir, donde se enseñaba a escribir. Y ese es el momento en el que aparece la caligrafía. Por eso decimos que el calígrafo lo que hace es reconstruir letras del pasado, pero que en el siglo XIII no había calígrafos. ¿De acuerdo? Nos situamos en el siglo XIII, vamos a estar yendo y viniendo en el ámbito de las escrituras, entre las escrituras carolingias y las escrituras góticas. Las escrituras góticas tienen como antecedente las escrituras carolingias. ¿Qué significa esto? Que en el siglo VIII, el emperador Carlomagno determina una forma específica de escribir en su imperio. Esa forma específica de escribir, que la veremos, es la escritura carolingia. Y la escritura carolingia dará lugar al conjunto de escrituras góticas que se usarán en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, incluso hasta la actualidad, pero también a las escrituras humanistas y a las escrituras cancillerescas, esas escrituras que nosotros llamamos itálicas, y que son las formas, que es la forma en la que nosotros escribimos actualmente. La escritura corriente, nuestra escritura corriente, es una escritura itálica. Tanto las escrituras itálicas como las escrituras góticas, tan diferentes entre sí, tienen, digamos, un mismo origen, que son las escrituras carolingias. Bien. Vamos a iniciar ese primer tramo de esta conferencia hablando un poquito del Scriptorium de Alfonso X como cristalización literaria del proyecto imperial y de lo que denominamos la Pax Alfonsina. Bien, Alfonso X está vinculado con los reinos de Castilla y León por parte de su padre, por parte de Fernando III, y por línea materna también está vinculado con Alemania. Su madre, que era Beatriz de Suabia, era hija de Felipe, rey de Alemania, nieta del emperador Federico I y prima de Federico II, sacro emperador romano germánico, a cuya tutela quedó Beatriz a la muerte de su padre. Fernando III murió joven, con poco más de 50 años, en mayo de 1252, y el balance de su reinado, según Carlos Ayala, un investigador sobre este asunto, se concretaría en 3 líneas de actuación. La institucionalización del reino, entendido como un espacio político coherente, bien estructurado y claramente mediatizado por la iniciativa del monarca. En segundo lugar, la consumación de un proceso de territorialización de ese reino, el reino más poderoso entre todos los reinos hispánicos. Y, en tercer lugar, un alineamiento con la corte germana, con la corte germánica, que tendrá consecuencias posteriores para el propio Alfonso X. Alfonso X va a seguir a su padre en estos propósitos. Va a abundar en la integración política y territorial del reino a costa del Islam, de una ideología, digamos, de cruzadista, incorporando buena parte de Al-Ándalus,
tengo ahí un mapa en el que se puede apreciar cuál era la situación de las conquistas en 1150 y 1270. Incorpora buena parte del Andalus al reino, Murcia, Jaén, Sevilla, y mantiene su amistad con el emperador Federico II. Mantener la amistad con el emperador Federico II significaba adoptar, en cierta medida, posiciones frente a los güelfos. No sé si ustedes conocen la disputa de güelfos y gibelinos. Alfonso X, en su relación con el emperador, va a adoptar posiciones gibelinas de liderazgo universalista. Y si estos propósitos, si todos los propósitos relacionados con los territorios ibéricos ya generaban tensiones internas, la pretensión universalista de sus acciones eran interpretadas como el papado como una provocación. Y es en esta pretensión universalista, que no es ni más ni menos que alcanzar el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, el fecho de imperio, es donde encontramos la clave de la obra política, pero también de la obra intelectual de Alfonso X. Porque lo que cuenta en la España del siglo XIII es el imperio, no es la nación, es el imperio. Lo que cuenta en la España del siglo XIII es el imperio. Un imperio que se inicia en Augusto, en el 27 antes de nuestra era, que supone un fortalecimiento político y cultural de Roma, que se traslada a la monarquía carolingia en el siglo VIII, que se traslada al Sacro Imperio Romano Germánico y que se trasladará finalmente, o que tendrá intención de trasladar, Alfonso X a su reinado. Y es una traslatio imperii que conlleva una traslatio studiorum. No hay imperio sin sabiduría. Y este será el gran lema de Alfonso X. No hay imperio sin sabiduría del rey y no hay imperio sin sabiduría por parte de los ciudadanos, de los súbditos. El rey debe ser sabio, pero el rey debe enseñar a sus súbditos. Y este proceso es el que viene recogido fundamentalmente en dos grandes códices, la Historia de España y la General Historia, y que además se va detallando en el Setenario, otro de los códices de Alfonso X. Por lo tanto, Alfonso X se presenta al mundo y también se presenta a los electores que tenían que elegir al emperador, se presenta como un emperador letrado, como conocedor de las distintas ciencias y de los saberes necesarios para un buen gobierno, para la determinación de una pax alfonsina, que implica una concepción del mundo como unidad administrativa, la valoración de las culturas ajenas, de la cultura judía y la cultura musulmana, y la apropiación de contenidos literarios y fuentes históricas de tradiciones diferentes. Si bien una pax que no puede entenderse desde el armonismo ingenuo, en el que algunas veces se cae con una cierta mitología de la convivencia de las tres culturas. Por lo tanto, Alfonso X elige los contenidos de los libros que ordena componer precisamente con el objetivo del fecho de imperio, lo que suponía la necesidad de mostrar al rey como rey sabio, enderezar por doctrina su reino, es decir, un afán pedagógico, y pacificar a cuantas gentes hubiese de Oriente a Occidente, es decir, un cierto propósito ecuménico. Como afirma Inés Fernández Ordóñez, las áreas del saber abordadas por Alfonso X aspiraban a dominar, digamos, los tres tiempos en los que el hombre organiza el eje de su vida en la Tierra. Por una parte el presente, y de ahí los códices relacionados con leyes, el fuero real, el setenario, las 7 partidas, el pasado, la historia,
la historia de España, la general historia que queda inacabada, y el futuro, las ciencias, el lapidario, el libro cumplido de los juicios de las estrellas, el libro del saber de astrología, las tablas alfonsíes, y también el tiempo que le esperaba más allá de la muerte, la vida eterna, el culto a la Virgen María. Y de ahí las cantigas. Eh, las cantigas, la composición de las cantigas coincide fundamentalmente con un movimiento de fortalecimiento de la devoción mariana. No vamos a entrar en esos aspectos, que contrasta con la que presentan los primeros siglos del medievo, que están caracterizados por una devoción de signo popular centrada en el culto a los santos. Las cantigas de Santa María son esto que pueden ver en la imagen, como viene titulado, es un fragmento del Códice Rico de las cantigas de Santa María, de una de las páginas iluminadas. Las cantigas son un conjunto de unas 420 composiciones, son composiciones escritas en gallego-portugués, en honor a la Virgen María, y se considera una de las colecciones de música cortesana más importantes del siglo XIII, y que situarían a Alfonso X en la tradición de la literatura cortesana, tanto francesa como alemana. Las encontramos en distintos códices: en el Códice de Toledo, en el Códice de los Músicos, en el Códice Rico, que es el Códice del Escorial y el códice que vamos a tratar aquí, y en el Códice Rico, le llaman también, de Florencia, que es un códice que se encuentra inacabado. Hay alguna polémica en relación con la datación de estos códices. En el caso del Códice Toledano, que se consideraba, digamos, un antecedente de las cantigas, parece ser que actualmente se considera una copia tardía. Es decir, el códice que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y que ustedes pueden consultar en su archivo digital con un buen grado sí, se puede visionar con bastante calidad. Ese códice, el códice toledano, parece ser una copia tardía, es decir, una copia post-Alfonsí, aproximadamente de 1300. Por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en los otros dos códices, en el Códice Rico y en el Códice de Florencia. En el Códice Rico, como un códice finalizado en el que podemos observar con bastante fidelidad no solamente la estructura completa del libro, sino que también podemos ver el tipo particular, el tipo peculiar de escritura libraria, de gótica libraria del Scriptorium, y el Códice de Florencia, que nos va a ilustrar sobre cómo se pudieron componer esos códices, sobre cuál fue el proceso de composición de esos códices. Por último, me gustaría mencionar algo en relación a la autoría de las cantigas y en general a la autoría de los distintos libros de los distintos códices que forman parte del Scriptorium Alfonsí. Lógicamente, Alfonso X no pudo escribir todos esos códices. Aunque al parecer sí que fue autor de algunas de las cantigas, incluso pudo musicarlas. Incluso pudo musicarlas. El trabajo de composición de las obras del Scriptorium es un trabajo enorme, que requiere la participación de equipos de trabajo perfectamente estructurados, que permite, que requiere hacer unos acopios inmensos de material, no solamente de pergamino. Hay que tener en cuenta que por el tamaño, por la dimensión que tienen estos códices, probablemente cada bifolio, es decir, cada 2 hojas, era una piel de animal. Cada 2 hojas era una piel de animal. Por lo tanto, había que conseguir tantas pieles como fuesen necesarias para construir uno de esos códices. Pero no solamente eso,
había que preparar ese pergamino. La preparación del pergamino exige unos periodos de tiempo muy amplios. Además, había que hacer acopio de las distintas tintas, de los cálamos, y además había que tener materia para escribir. Es decir, había que consultar una biblioteca. El Scriptorium Alfonsí dispone de una biblioteca en la que se encuentran los recursos que se utilizan para construir las distintas cantigas y, en el caso del resto de códices, para construir esos libros. Bien. En el códice rico podemos ver, por ejemplo, en el folio 4V, 4V significa folio 4 vuelto, 5R significa folio 5, no sé si esto tiene puntero. Ahí pueden ver el folio 4V, 4 vuelto, y el folio 5 recto. En el códice rico pueden ver a Alfonso X, que aparece ahí como autor, y lo que parece que está mostrando a los distintos escribanos que tienen en su mano quizá un pergamino, quizá algún tipo de papel que se utilizaba en la época, parece que Alfonso X está mostrando alguna de las cantigas o está mostrando alguna de las composiciones que quiere que sus escribanos transcriban. En el folio 5R, el rey ya parece estar contemplando el libro el libro elaborado, y además se dispone al comienzo del acto eucológico. El acto eucológico no es ni más ni menos que el acto de, digamos, pronunciar las cantigas, contar las cantigas, pero también cantar las cantigas. Y podemos observar ahí un grupo de músicos que parecen estar esperando las instrucciones del rey para el inicio, digamos, de la performance. Porque las cantigas debieron tener también un carácter performativo. Es decir, las cantigas se utilizaban para ser cantadas, para ser declamadas y también para ser cantadas. Muchas de ellas tienen forma de cegel, un tipo de estrofa de tradición árabe, aunque también sobre ese asunto hay algunas diferencias de opinión entre los autores. Si el tiempo no los permite y no tenemos problema en poner alguna cosa de YouTube, igual podemos escuchar alguna de las cantigas. Bien, vamos a ver la gótica libraria en los manuscritos alfonsíes. Vamos a ver el códice rico. Esto es una imagen del códice rico. Como todos ustedes saben, el códice rico y el códice de los músicos estaba custodiado en la biblioteca del Escorial, no se podía acceder a ellos. Los que hemos accedido en alguna ocasión nos ha costado muchísimo trabajo. Finalmente lo hemos conseguido, pero con muchas restricciones. Sin embargo, recientemente esos dos códices se han puesto en línea con un grado de digitalización, con una calidad en la digitalización extraordinario. Por lo tanto, todos ustedes pueden acceder a esos códices y verlos con un gran detalle. He comentado antes que las escrituras góticas tienen como antecedente las escrituras carolinas, las escrituras carolingias, siglo VIII. Esto es una muestra de una escritura carolingia temprana, la escritura carolingia tardía, una escritura un poquito menos achatada, un poquito más alta. Bueno, si observan en general la escritura carolingia, con un poco de suerte, no puedo acceder al documento, no puedo acceder
al manuscrito. Pero bueno, se puede apreciar perfectamente las características que tiene esa escritura carolingia. Es una escritura que se parece mucho, es una escritura que se parece mucho al tipo de letra que usamos nosotros actualmente. Sin embargo, pues es una letra un poquito achatada, un poquito achatada. Las letras están separadas entre sí perfectamente, es decir, apenas hay ligaduras. Alguna ligadura encontramos ahí entre la T y la R. Bueno, aquí dice sofonías, speculator, et arcanorum. Digo que las letras están bien separadas entre sí, las palabras también están bastante separadas entre sí, se pueden reconocer perfectamente, y digamos una de las características particulares de la escritura carolingia, escritura del imperio, es decir, escritura que se usaba en todo el imperio, impuesta, digamos, por Carlomagno, lo que una de las características que podemos apreciar es precisamente que en los ascendentes, que son, esto sería el renglón, digamos, la caja del texto sería el renglón, bien, lo que entendemos hoy por un renglón. Estos serían los ascendentes, por ejemplo, en el caso de la H, o en el caso de la H ahí también, o en el caso de la L, y estos serían los descendentes, por ejemplo, el trazo de la P, descendentes o caídos, también se les suele llamar. Bien, una letra característica. Esta escritura evolucionará hacia las distintas escrituras góticas, aunque a ustedes les parezca que no. Aunque a ustedes les parezca que no. Sería sí, necesitaríamos mucho tiempo para comentar los distintos avatares, las distintas circunstancias que en el siglo XI y XII dan lugar a la aparición de las escrituras góticas, la falta de pergamino, la aparición de las universidades, la necesidad de producir muchos códices, de hacer muchas copias de códices, el corte de la pluma en bisel, el corte de la pluma en bisel, muchísimos elementos que dan lugar a que empiecen a construirse una escritura que tiene este tipo de formas muy comprimidas, ¿lo ves bien? Formas muy comprimidas, esto es uno de los códices más bonitos que conozco, las grandes horas de Jan de Berry. Hay distintos códices de Jan de Berry y todos son extraordinarios, no solamente por la calidad de la escritura, sino también por la calidad de la iluminación. La iluminación es el conjunto de ilustraciones que tiene el códice. Este tipo de escritura se denomina gótica de textura cuadrada, y se denomina gótica de textura cuadrada porque vamos a ver el documento, vamos a ver el códice. ¿Por qué se llama gótica de textura cuadrada? Pues se llama gótica de textura cuadrada porque en realidad cuando vemos la caja de texto, cuando vemos el bloque de texto, nos da la impresión de que es un tejido. Las letras están pegadas entre sí hasta el punto de que si aquí escribiésemos la palabra minimum, no sabríamos ni siquiera dónde está la I, no sabríamos distinguir la I de la M, no sabríamos distinguir la N de la M o de la I. Son letras muy comprimidas, las palabras están muy juntitas, los interlineados que hemos visto en las escrituras carolingias, que eran interlineados amplios, porque ahí tenía que caber, digamos, un caído muy largo, pero también un ascendente muy alto. Los interlineados son ya muy cortos, son casi de la medida de un renglón, y
es una escritura muy oscura, prácticamente sin blancos. Los blancos entre las letras son equivalentes al tamaño del trazo de la letra y tienen al final como una especie de losange, como una especie de diamante, una especie de patita al final de cada una de esas letras. Este tipo de escritura, esto es, bien, las grandes horas de Jean de Berry, entre 1400 y 1410, este códice que aquí es el Salterio de Alfonso, escrito entre los siglos XIII y XIV, que podemos verlo también. A ver si hay alguna página aquí. Se parece un poquito a la anterior, ¿no? Se parece un poquito a la anterior, sin embargo, esta es una escritura un poco más expandida. Es una escritura algo menos comprimida, un poquito más expandida, pero aparentemente más suelta. Y cuando digo más suelta, es una escritura que probablemente se ha escrito un poquito más rápido. Y por eso, digamos, esos trazos no son tan limpios como veíamos en las grandes horas del duque de Berry. Pero el aspecto suele ser muy similar al que hemos visto anteriormente. Estos son los pequeños diamantes con los que finalizan algunas de las letras y con los que se inician algunas de esas letras. Esto es una A cerrada arriba, esto es una M, eso es una E, se leen relativamente bien, sobre todo de este tamaño. Luego cuesta bastante hacerlo sobre el manuscrito digamos, en su tamaño original. Hay muchas ligaduras, prácticamente todas. Ligaduras me refiero a letras que se tocan con las letras siguientes. Hay muchísimas ligaduras en estos textos. Hay muchísimas ligaduras. Y empezamos a observar algunas características. Y es que si estamos escribiendo, si observan para escribir, para trazar esa U, hay que inclinar el cálamo o la pluma. El instrumento de escritura. Vamos a dejarlo ahí. Hay que inclinar el instrumento de escritura. Sin embargo, si nosotros aquí iniciamos ese trazo, el trazo de la Q, inclinando el instrumento de escritura, abajo lo normal es que quedase pico, que quedase un piquito. Ese pico se ha cerrado y se ha dejado de manera horizontal al renglón. Esto tiene un cierto valor de interpretación. Normalmente los textos que terminaban, en los que algunas letras terminaban sin epédibus, sin pie, se denominaban góticas de textura precisa y eran letras características de manuscritos de gran prestigio, muy caros, de encargos de muchísimo valor, tanto para las personas que lo realizaban como para las personas que los encargaban. ¿De acuerdo? Bien. No nos vamos a detener mucho en este asunto, pero observamos una Biblia de 1443. Aquí he puesto una imagen, digamos, sintética, con los distintos tipos de letra gótica. Pues la gótica de textura cuadrada tendría aproximadamente esa forma, una forma, en fin, muy puntiaguda, muy fracturada. La gótica redonda, que sería, en fin, como su propio nombre indica, redondeada. Las góticas en Babacher, que hacen como una media luna, la O sería una especie de media luna, y las góticas de fractura, que digamos serían mitad y mitad. Sería como la mitad de una gótica de textura y la otra mitad de una gótica de Babacher. Aquí está la N, en la que se puede observar también se pueden observar esos rasgos. Hay muchas más escrituras góticas. La de arriba es una gótica corriente, una gótica documental, que procede de un inventario.
una gótica documental, no libraria. Una gótica que se utiliza para escribir documentos, no libraria. El Evangeliario de la Orden de la Cartuja es una gótica redonda. No sé si la ven bien. Una gótica redonda. Y estas crónicas de Jean Froissart son unas góticas bastardas. Cuando una letra bastardea es que se mueve, se inclina. Se ha escrito muy rápido. Esa letra, eso es una gótica que ha bastardeado, una gótica bastarda que se ha escrito muy rápida y, bueno, y es una letra característica de de Francia, fundamentalmente. Esto es otra gótica del siglo XIV. Observamos que en el siglo XIV se están produciendo distintos tipos de góticas. Aunque no es una denominación aceptada, son escrituras nacionales, son formas góticas nacionales. Se suele decir que son formas góticas nacionales. Esto es un salterio del siglo XIV. Esas escrituras son claramente sine pedibus, terminan todas, son muy difíciles de escribir, terminan todas o casi todas de manera paralela al renglón, y por lo tanto se supone o indica que es un códice de mucho valor. Bien, estos son unas mayúsculas góticas de Alberto Durero, estos son unas góticas redondas de una Divina Comedia, una gótica redonda específicamente italiana, y esto es una gótica fractur de un libro de oraciones de Maximiliano, que está ilustrado por Durero, y que, sin embargo, es una letra de imprenta ya. Esto no es un documento. Todos los demás son manuscritos. Bueno, esto no es un manuscrito, esto es un grabado, pero esto es un producto de la imprenta. Para entrar a hablar de los distintos tipos de letras, ya he hecho referencia a algunas cuestiones. Y estas son las 2, 3, 4, las 5 cosas que tenemos que retener un poquito cuando pasemos a ver las distintas formas gráficas, tanto del códice del códice rico como las escrituras documentales del privilegio romano. Tenemos que tener en cuenta el ángulo de la pluma. Es decir, cuando el escribano inicia un texto, lo inicia siempre situando la pluma en un ángulo determinado respecto a la horizontal. Es decir, vamos a ver si esto funciona. El escribano, bueno, sabemos que ese tipo de letras solamente pueden escribirse si la pluma no es puntiaguda. Porque las letras no se dibujan, las letras se escriben. Y para escribir ese tipo de letras tenemos que utilizar instrumentos de escritura que no tienen punta, que no terminan en una forma puntiaguda. La forma puntiaguda se utilizará para hacer dibujos, para hacer determinados rasgados, ¿de acuerdo? El instrumento que se utiliza para escribir, que fundamentalmente es el cálamo, en algunos casos una pluma de ave, es una pluma de ganso cortada, no sé si se ve bien, una pluma de ganso cortada, usada, pero normalmente lo que se utiliza son cálamos. Estos son distintos tipos de cálamos. Los cálamos son, bueno, este es un cálamo fabricado, bueno, todos son cálamos fabricados por mí. Este es un cálamo de bambú, normal y corriente. Y estos son cálamos que no hace mucho me trajo un amigo de Egipto, de una caña que permite construir un instrumento de escritura magnífico. Este es el instrumento que se utilizaba, que se utilizó para escribir el código.
códice rico, y en algunas escenas del códice rico pues aparecen los escribanos con el cálamo en la mano. El cálamo es una caña, se corta con esta forma, y eso nos permite escribir ese tipo de letras. Actualmente pues, lo que se utiliza es metálica y otros cacharros, digamos, más sofisticados, como este que es un paralelo, se denomina, y que además lleva ya es como una especie de estilográfica porque lleva una carga de tinta. ¿Por dónde iba? Que cuando tengo que estar cambiando, bien, el ángulo de la pluma. Cuando se escribe, se escribe un texto con letra gótica, nunca se cambia el ángulo de la pluma. Nunca se cambia el ángulo de la pluma significa que si estamos escribiendo con el ángulo de la pluma a 45 grados sobre el papel, ese ángulo nunca se puede cambiar. ¿Qué significa que no se puede cambiar? Significa que el escribano nunca puede mover los dedos, puede mover la muñeca. Solamente utiliza el codo y el hombro. Por eso no es fácil practicar la caligrafía. Por eso no es hoy. Por eso no era fácil escribir hace unos pocos siglos. Nunca se mueve la muñeca y nunca se rotan los dedos. Por lo tanto, el ángulo de la pluma debe permanecer siempre fijo. El ángulo de escritura, que no es el ángulo de la pluma, también debe permanecer fijo. No podemos estar inclinándonos, escribiendo recto o acostando la letra. El ángulo de la pluma no es el ángulo de escritura. Pero lo vamos a ver. Hay que tener en cuenta el ductus, y ahora nos acordamos de Platón y de aquel concepto, de aquella idea objetiva de belleza. El ductus es el número, el orden y la dirección del trazo. Y es que cada letra tiene un número, un orden y una dirección del trazo. Y si se altera el número, el orden o la dirección del trazo, es imposible escribir esa letra. Completamente imposible. No se puede escribir una A que tengo que estar cambiando de cámara y esto me... Si escribimos una gótica, lo voy a hacer sin respetar el tamaño de manera aproximada. Si escribimos una A gótica, tenemos que hacer ese trazo, eso, es decir, esta A tiene un ductus que es esa A tiene un ductus, trazo, dos trazos, tres, cuatro, cinco, seis.
el orden es este, el número son 6 y los cambios de dirección son los que he realizado. Y no hay otra manera de escribir. Y no hay otra manera de escribir nada de manera correcta. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos porque, fundamentalmente, gracias a la digitalización de los documentos, somos capaces de ampliar tanto el documento que podemos ver dónde puso el escribano la pluma por primera vez, porque ahí ha depositado una enorme cantidad de tinta en relación con el resto, por dónde ha seguido el trazo, es decir, cómo ha arrastrado la pluma, dónde la ha levantado y dónde la ha vuelto a poner. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Bien. El ductus, el número, el orden y la dirección del trazo, el módulo, que sería la relación de la altura y la anchura de la letra. Cada tipo de letra tiene un módulo distinto. No se puede escribir una letra gótica con una altura excesiva ni con una altura muy reducida. Y por último, el peso, que es, en fin, el módulo en relación con las contraformas, el blanco de la letra. Aunque vamos a evitar este. Bien. Esta es la escritura característica del códice rico. La escritura característica del códice rico, que si observamos es una escritura gótica, claramente gótica, una gótica de textura, que sea de textura nos indica el que en algunas de las letras aún aparecen esos pequeños diamantes con los que terminan las distintas letras. También nos lo indica el hecho de que en algunas letras, como por ejemplo la M, se han eliminado los pies. De modo que es una escritura gótica de textura, pero digamos no ortodoxa, por así decirlo. Una escritura gótica de textura en la que ya se combinan terminaciones con ese pequeño diamante y terminaciones en línea recta. Es una escritura que sigue está muy comprimida, sigue estando muy comprimida, donde hay, bueno, la separación entre las distintas palabras no es muy grande, pero es suficiente para que podamos entender las frases en la mayor parte del documento. Y lo que sí observamos es que el espacio, creo que lo tengo por aquí, lo que sí observamos es que el espacio entre las distintas letras, entre los distintos renglones, es un espacio que sigue siendo muy reducido. El renglón tiene una altura aproximadamente entre 3 y 4 anchos. No se puede escribir con más anchos de pluma. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero escribir esa A, perdón, si yo quiero escribir una A, tendré que hacerlo como máximo con esa altura. La altura de las letras son anchos. Es decir,
no es esto. ¿Qué es eso? La B, que tiene un ascendente, apenas rebasa el renglón. Es decir, izquierda, aquí. Porque si nosotros estamos escribiendo, ¿te das cuenta que estoy escribiendo a 45 grados? Aquí hay 45 grados. Cuando la pluma a 45 grados. Y yo no estoy variando esos 45 grados en ningún momento. Cuando hago una C, bajo el primer trazo, y hago el segundo, y cambiar el ángulo de la pluma. Si hago una D, cambio el ángulo de la pluma. Si hago una E, no cambio el ángulo de la pluma. Si hago una M, no cambio el ángulo de la pluma. Y por lo tanto, estos remates tengo que hacer de manera artificial, digamos, de esquinita. ¿Se entiende el asunto del ángulo de la pluma, de la altura y del módulo? Bien, pues eso es una norma que vale para todos los tipos de letras históricas. Todos los tipos de letras históricas, desde las iniciales monacales hasta las humanistas o las cancillerescas del Renacimiento, tienen un número de trazos que siguen un orden determinado y que siguen una dirección determinada. Y si no lo hacemos así, no podemos escribir ese tipo de letras. Será otro, pero no podemos escribir ese tipo de letras. Bien, este es sacado el alfabeto del códice rico, este sería el alfabeto, el alfabeto completo, el códice rico, y si quieren, pues podemos escribir algún texto. Podemos escribir incluso con algunas mayúsculas, serían estas. O sea, las mayúsculas tienen, muchas de ellas tienen una característica muy peculiar, y es que son mayúsculas expandidas. Esas expansiones que se pueden observar, esas expansiones que se pueden observar en la R, que de pronto se despliega hacia adelante y además se curva mucho ahí detrás, o esa P que tiene como dos trazos en medio y avanza. Esas expansiones lo que se utilizaban fundamentalmente para equilibrar el texto, ¿de acuerdo? Para que no quedase el texto demasiado desequilibrado en los márgenes. Esas S que se expanden también se utilizaban con ese propósito. En el caso de la A, la diferencia es prácticamente nula. Una A minúscula que es prácticamente idéntica a una A mayúscula. Otro asunto que resulta interesante es que es la escritura gótica la que inicia, digamos, la diferencia entre letras mayúsculas y letras minúsculas. Hasta el siglo XII, siglo XIII, toda la escritura era escritura mayúscula. No existía nada. Sin embargo, con la escritura gótica sí que se utilizan minúsculas y mayúsculas específicas para ese tipo de.
Si les parece, vemos un poco el... No sé si han tenido oportunidad de ver el códice rico digitalizado. No, no sé si esto va a provocar algún trastorno. Espero que no. Bien, este es el códice rico. Si lo puedo abrir. Esta es la imagen que, esta es la imagen que les enseñaba al principio, de Alfonso X mostrando o aparentemente mostrando una de las cantigas y tratando de ilustrar a los escribanos sobre cómo componer esa cantiga. Y esto sería aproximadamente la estructura que tienen las distintas páginas del códice rico. ¿Eh? Esta sería la introducción. Vamos a buscar una cantiga. Esta, por ejemplo, que es la cantiga número 3. Y como pueden ver, la estructura de la estructura de la cantiga, de las cantigas prácticamente siempre es la misma, salvo en algunas muy particulares. Es una especie de estribillo inicial. Luego está la notación musical. Esto que vemos aquí es una letra iluminada, historiada, en la que... ¿Se ve bien? Historiada, normalmente con motivos vegetales o animales, y a lo largo de la notación musical, pues se va escribiendo el texto de la cantiga y por fin, en la segunda columna aparece el texto completo con los estribillos. ¿Eh? Los estribillos son los que están escritos en letra roja. Normalmente el tipo de tinta que se utiliza en estos códices es una tinta que se denomina ferrogálica. Es una tinta que está hecha con agallas de roble. La agalla de roble es como una especie de pequeña tumoración que le sale al árbol cuando le pica una especie determinada de avispa. El roble se defiende generando una inflamación. Eso es una agalla. Cuando la agalla se recolecta cuando ha caído al suelo o cuando está aún en el árbol, porque ya han salido las avispitas pequeñas de dentro, ha puesto los huevos la avispa, y dentro de la agalla quedan las avispitas pequeñas. Cuando salen las avispitas, con esas agallas se obtiene una sustancia muy rica en taninos que se mezcla con sulfato ferroso y con algunos aglutinantes y se produce la tinta ferrogálica, que era la que se usaba tradicionalmente. Lo importante de la tinta ferrogálica era precisamente su duración, su durabilidad y sobre todo su durabilidad en el pergamino. Una duración pues, que abarcaba centenares y miles de años, como hemos podido comprobar. Sin embargo, es una tinta que cuando se aplica al papel lo que hace es destruirlo. Bueno, todos hemos visto en algún momento los archivos
documentos de archivo, documentos escritos en papel, que están escritos con tinta ferrogálica y en los que ha desaparecido prácticamente el papel porque se ha corroído completamente. Y eso es por efecto de la oxidación. Es una tinta, digamos, que está viva, entre comillas, durante un periodo muy largo de tiempo y acaba destruyendo el soporte. No tanto en el pergamino, pero también, a veces también. En el caso de las cantigas se ha conservado muy bien. Aunque sí que podemos detectar en algunos lugares esa pequeña quemadura, ¿no? Como la tinta ha quemado el pergamino. Esto que vemos aquí, luego lo tendría haber visto con más detalle, este tipo de decoración es una decoración con letras lombardas, con letras lombardas y una serie de filigranas que son típicamente góticas. Yo he traído una reproducción de la cantiga 169 de Alfonso X el Sabio, la que se refiere a la iglesia a la antigua iglesia dedicada a la Virgen de la Risaca. Está completamente hecha a mano, en este caso sobre papel, pero luego si quieren pueden verla. También me he traído unos trocitos de pergamino por si alguien no ha tocado el pergamino. Son trocitos individuales, para que no lo estemos tocando todo, por si alguien quiere tocar. Veremos al final de la conferencia, de la demostración, cuál es el proceso, qué proceso se seguía para la elaboración del documento, del códice. Bien. Cada una de las cantigas, si observamos, cada una de las cantigas tiene a su lado una ilustración. Todas las ilustraciones siguen prácticamente el mismo esquema. Son 6 cajas, esas cajas tienen 10 centímetros y normalmente en el interior de cada una de esas cajas se ilustra alguna parte del texto que forma parte, que compone la cantiga, aunque no siempre es así. En muchos casos el ilustrador se permitía licencias o bien porque no encontraba tema suficiente o bien porque así lo decidía el maestro de escribano, bien porque quisiera poner en relevancia alguna imagen particular. Pero sí que es cierto que hay una íntima relación, digamos, entre texto e iconografía en el caso de estos códices. Por otra parte, también la iluminación es una iluminación muy característica y muy particular. Es un tipo de iluminación que no se ve en esa época, ni en épocas posteriores, en los manuscritos de prácticamente toda Europa. El tipo de dibujo, el tipo el uso del elemento pictórico es muy peculiar. El escasísimo uso de pan de oro o de oro en concha y demás da, digamos, a las cantigas de Alfonso X una singularidad muy especial en el contexto, digamos, de los manuscritos de la época. Bien. Vamos a pasar a la escritura documental en el Scriptorium Alfonsí. Esta es una escritura también propia del Scriptorium. Es un tipo de letra que se denomina letra de privilegio y que también se le llama minúscula documental tipificada por parte de los expertos en paleografía, letra de privilegio, vamos a denominarla, y forma parte de un privilegio rodado que concede Alfonso X a la ciudad de Murcia, otorgándole el fuero de Sevilla. Se encuentra en el Archivo Municipal de Murcia y es un rollo de pergamino que tiene 645 por 534 milímetros. Yo tengo la
Yo tengo una muy buena copia digitalizada de este documento. En algún momento el Ayuntamiento de Murcia repartió entre los ciudadanos, no sé exactamente con qué, en conmemoración de qué actos y demás, pero creo que si lo puedo cargar, que creo que sí, van a poder ver este tipo de escritura con un enorme detalle. Este sería el aspecto general del privilegio rodado. El privilegio rodado es un rollo, va envuelto, ¿eh? Y en esos puntitos que se ven aquí debajo, pues iba normalmente un hilo o un trozo, una cuerda de cuero con el que se anudaba y un sello. El privilegio, vamos a ver luego la estructura que tiene, pero para que vean, digamos, el aspecto que tiene la escritura en general. Es una escritura muy diferente a la escritura libraria, aunque se está produciendo en la misma época, es una escritura muy diferente de la escritura libraria, y esto era común en toda Europa. Una escritura determinada para los libros y una escritura para los documentos. Bien. El, el privilegio, como pueden observar aquí en la esquinita aquella aquella esquinita, el privilegio se inicia con un crismón. El crismón es un símbolo basado en el criptograma que adopta como emblema en su estandarte Constantino en el año 312 y simboliza, digamos, simboliza las letras que formarían el nombre de Cristo. Cristo es el alfa y el omega, y la Rho y la sigma. El privilegio se inicia con una capital distintiva. Esa capital distintiva es una S. Sepan cuántos, prácticamente todos los privilegios se inician con ese texto. Y ese tipo de letra no es una letra escrita, es una letra dibujada, y se denominan letras lombardas. Letras lombardas como las que habíamos visto que eran iniciales también en el privilegio rodeado, en el códice rico, ese tipo de letras que tenían una serie de filigranas. Entonces son letras lombardas. Y algunas otras capitales distintivas que se encuentran en el interior del documento, como estas, también letras lombardas, Alfonso, que son letras dibujadas, y se han rellenado con distintos pigmentos, normalmente pues con pigmento rojo y pigmento azul. El azul pues solía ser lapislázuli en el mejor de los casos, y otro tipo de materiales menos sofisticados, o sea, menos sofisticados y menos caros. Y el color rojo, normalmente rojo vermellón, que se solía utilizar en este tipo de pintura, digamos, de letras. El privilegio rodado contiene una rueda, una rota. La rota en realidad es un sello. En esa rueda aparecen las armas de Alfonso X el Sabio, aparece un círculo cuartelado con una cruz, y aparece esa cruz precisamente con una serie de pomos, esos pomos, digamos, que expresan autoridad, y el signo del rey don Alfonso es de filigrana. Es decir, esos son filigranas, esas filigranas recuerdan muchísimo y de manera curiosa a las filigranas de los códices irlandeses, de los códices celtas, que nos suenan. ¿Conocéis los nudos celtas? Pues se parecen, curiosamente, se parecen muchísimo
esas filigranas se parecen muchísimo a los nudos celtas. En realidad, la rueda no solamente era un elemento decorativo, sino que era también un sello que daba relevancia al documento y sobre todo que evitaba o hacía difícil la falsificación. La letra de privilegio tiene un interlineado muy amplio. Vemos que es una letra que tiene tanto unos alzados como unos caídos muy largos. Y de hecho, cada interlineado es el equivalente a 4 renglones. Esa sería la línea de base, eso sería un renglón, y el interlineado equivale a 4 renglones. La apariencia de la letra de privilegios es una apariencia completamente recta, es decir, los trazos son completamente perpendiculares, prácticamente todos los trazos son completamente perpendiculares a la base del renglón, y solamente destacan algunas letras como la D, que se inclina un poquito hacia la izquierda. Hay muy pocas ligaduras, es decir, muy pocas letras se unen entre sí, y las palabras están separadas aproximadamente por el tamaño de una N. Este también es un elemento característico que en muchos documentos y en muchos manuscritos. Entre cada palabra podríamos introducir una N, pero en cualquier caso es un documento que tiene una plena legibilidad. Y esto que tenemos ya aquí abajo es un signo tipográfico que lo que permitía era, digamos, distinguir entre párrafos. Es un calderón o un antígrafo. Yo creo que quien haya visto algún documento de estas características se lo habrá tropezado, y es el equivalente a ese antígrafo que tenemos en los ordenadores cuando le damos para separar los distintos párrafos. Se escribía con cálamo o con pluma de ave, muy probablemente en este caso con pluma de ave, aunque no tenemos un conocimiento, digamos, cierto sobre ese proceso. El ductus, ya lo sabemos, de la letra de privilegio. Yo he tratado de ilustrarlo aquí de una manera. El ductus sería ese que traza la línea roja. Ese sería el primer trazo, un trazo con una dirección determinada, que haría aproximadamente ese recorrido, una interrupción, es decir, se interrumpe cuando llega ahí, y a continuación una traslación a partir de una zona un poquito más arriba del centro del trazo. Cuando comentaba antes cómo sabíamos esto, pues esta es un ejemplo de cómo sabemos que se ha escrito así esta A. No sé si observan que hay ciertas zonas donde la tinta se ha depositado en mayor cantidad. Pues eso es lo que nos permite saber exactamente cómo se ha trazado esa letra. La pluma se ha puesto en primer lugar ahí, ha soltado mucha tinta, luego se ha arrastrado en ese proceso de traslación y por lo tanto la tinta ha disminuido, y cuando llega al final pues empieza a acumularse un poquito más. Se acumula muchísimo una vez que ponemos la plumilla sobre ese trazo inicial. Cuando la ponemos ahí estamos duplicando, digamos, la cantidad de tinta, por lo tanto hemos puesto aquí la plumilla, hemos bajado, suelta mucha más tinta cuando hace la curva, y aquí prácticamente, si lo pueden ver, apenas se aprecia la tinta porque en el cambio de dirección el trazo ha sido completamente fino. Los gruesos y los finos no aparecen de manera
intencional, digamos, no es porque nosotros los hacemos, los hace la plumilla, los hace el instrumento de escritura al cambiar de dirección. No tenemos que mover los dedos ni tenemos que mover la muñeca, es el cambio de dirección la que introduce esa diferencia entre gruesos y finos. Y en cuanto a los ángulos, pues si pueden observar, el ángulo de 45 grados se mantiene aproximadamente en todos los casos. Y podemos incluso observar cómo esas zonas son zonas un poquito redondeadas, es decir, parece que el trazo no ha sido un trazo, digamos, completamente fracturado, sino que el trazo se ha redondeado un poquito. Esto quiere decir que probablemente ahí la muñeca se ha movido un poco. La muñeca se ha movido un poco. Bien, en cuanto a la altura de la letra, en el caso de estas letras de privilegio, la altura varía entre 3,5 y 4 anchos de pluma, perdón, y encaja perfectamente en el renglón, que es lo que denominamos línea de base con la X. Los ascendentes tienen son equivalentes a 3 renglones, y los descendentes son equivalentes a 1,5 renglones. Es decir, si este es el cuerpo de la letra, el ascendente tendrá 3 cuerpos y el descendente tendrá un cuerpo y medio aproximadamente. Por lo tanto, lo que se necesita es un espacio importante entre cada uno de los renglones. Este es el alfabeto de mayúsculas. He intentado obtener ahí el alfabeto de mayúsculas, porque es verdad que el ductus del códice rico no lo habían obtenido. Y el ductus de esta letra de privilegio tampoco lo he visto. He visto la letra trazada, pero no he visto en ningún caso el ductus, y he tenido que obtenerlo yo. Estas serían las minúsculas, y esta es la hoja que yo he preparado con el ductus de la escritura de privilegio basada en el privilegio rodado de concesión del fuero de Sevilla, Murcia. Esas serían las mayúsculas. Y cada uno de esos trazos, cada una de esas líneas pequeñitas, pues indica un número, indica, digamos, la dirección del trazo, el número de trazos y el orden en el que se tiene que. Tenemos tiempo para que puedan ver cómo se trazan las escrituras documentales. ¿Sí? Bien. Las escrituras documentales hemos dicho que las escrituras documentales tienen entre 3 y medio y 4 anchos de pluma, ¿no? Para esto normalmente se utilizan pautas. Para esto normalmente lo que hace el escribano es tener una pauta. Y vamos a trazar, hemos visto que es una escritura un poquito comprimida también, y con unos ascendentes muy amplios y unos descendentes también bastante amplios. Bien, esto sería aproximadamente una A.
la D, F, una M que se parece un poquito a una S larga, que se parece mucho a la F, la T, y alguna mayúscula. Por ejemplo, la M, se ve, una S, una X, una R, esto es copiar. Esto es copiar, no tiene mayor importancia. Bien, eh, vamos a terminar con la última parte porque no sé si esto se hace muy largo o no. Vamos a ver cómo se hizo aproximadamente el códice RIP. Yo por si acaso quieren, bueno, yo no sé si esto será. Ese tipo de cosas. La artillería. No, se escribe por la parte, hay una parte
una piel que haya sufrido ese tipo de tejido. Normalmente el pergamino se suele repasar piedra pobre y una vez que se ha repasado y se ha anexado piedra pobre, se han quitado las imperfecciones, se han retirado de carne seca, se le pone más o menos una desangrada, parecido a la mamá de Santa Larga, se le pone por encima y queda una superficie ya terciopelada que recibe muy bien la luz. Bien, vamos a ver rápidamente cómo se hizo el códice rico. El códice rico, el formato de las hojas de pergamino del códice rico es de 490 por 325 milímetros, es decir, es un códice grande. Por lo tanto, esas hojas de pergamino, el bifolio, probablemente equivalía a la piel de un animal. Es un pergamino de muy buena calidad, se dice que es un pergamino avitelado y eso significa que probablemente es una piel que procede de un animal muy joven. Tiene una piel que tiene un tono blanquecino, más que amarillento, tiene un cierto tono blanquecino, y si en algún momento entran en la base de datos de la Biblioteca Nacional de España y ven el códice de Toledo, este que hemos dicho, que aparentemente se escribió antes, pero que en realidad parece ser que es posterior a la existencia propia del Scriptorium Alfonsi, si comparan el tono de la piel de ese códice con el tono de la piel del códice rico, observarán una diferencia notabilísima. Y la diferencia de calidad es, en este caso, muy aparente. La caja de texto que llegó a escribirse es de 335 por 217. La caja de texto es el lugar donde el texto está encajado en la hoja de pergamino y con entre 44 y 45 líneas de escritura en todos los casos. La lámina miniada es la lámina ilustrada. La lámina iluminada, es decir, esas miniaturas que aparecen al lado de cada una de las cantigas, tiene 335 por 230 y cada una de las cajas aproximadamente 10 por 10. Esas medidas se respetan en la totalidad del Códice Rico y también en la totalidad del Códice de Florencia. Y en la forma en la que ha llegado hasta nosotros, el códice contiene 212 cantigas y 209 de ellas están ilustradas. El Códice Rico ha sufrido han desaparecido algunas de las páginas del códice. Pero bien, esto es una reconstrucción. Esto es una reconstrucción que se debe a un tipógrafo que se llama Tischol y es una reconstrucción de cómo probablemente un escribano de la Edad Media componía la caja del texto. Trazando esas diagonales, este tipógrafo llega a la conclusión de que las cajas del texto, esta sería la caja, digamos, ideal. La caja ideal de texto de un manuscrito, de un códice, sería esa. Es decir, la que toca en ese vértice, baja hasta aquí abajo, porque está a la misma altura que ese vértice. 1, 2, 3,
y aquí baja y cierra. Y allí exactamente igual. Una parte importante de manuscritos realizados en la Edad Media y también durante el Renacimiento responden más o menos a ese esquema. Y es un esquema que se ha relacionado a sí mismo con la proporción áurea, etcétera, 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 hasta el punto de que se le llama algo así como el código secreto, ¿no? del manuscrito. En el caso del Códice Rico y en el caso del Códice de Florencia, no se respetan completamente esas dimensiones, muy probablemente también por el hecho de que son cantigas y de que están escritas en dos columnas, y muy probablemente también en el caso de los márgenes, porque los códices se han fileteado. Es decir, a lo largo de la historia, a los códices se le han ido quitando pequeñas porciones alrededor, fundamentalmente cuando han sido objeto de encuadernación o reencuadernación. Por eso también en muchos de los códices han desaparecido los puntos que se utilizaban para trazar los renglones, que eran punzadas, digamos, han desaparecido porque se hacían justo en el límite del pliego, y también han desaparecido las signaturas que se utilizaban para componerlo, porque esto no lo hacía una sola persona, esto lo hacían muchas personas y iban escribiendo esos bifolios a la vez. Que tenía que componerlo, ¿eh? Y para componerlo hacía falta una pista, y esa pista normalmente se dejaba en la parte inferior del códice. Bien, esto no vamos a entrar aquí porque esto es un detalle de esa, digamos, de ese código secreto, de ese canon, por así decirlo, secreto, para estructurar el texto. Y vamos a ver cómo se componía el manuscrito. Vamos a ver. Esto es un pliego. Esto es un pliego de pergamino, y un pliego está compuesto por 2 folios, y por lo tanto por 4 páginas. ¿De acuerdo? Estos son distintos pliegos, y hay una parte del pliego que es el verso y otra parte del pliego que es el recto. ¿De acuerdo? Por eso cuando vemos la numeración de las hojas de los folios de los manuscritos, leemos 7V, 8R, 8 recto, 7 verso. ¿De acuerdo? El pergamino, en su preparación, esta sería la epidermis y esta sería la hipodermis. El pergamino, para prepararlo, se le quita la epidermis y se le quita la hipodermis, y solamente queda esa parte central que es la dermis. Y los pergaminos se preparaban, o bien se cosían, o bien de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 o de 5 en 5. Eran biniones, terniones, cuaterniones. En el caso de los cuaterniones, eso sería un cuater, es que no lo veo. Ese caso es un cuaternión, si no me equivoco, y un cuaternión contiene 4 bifolios, ¿eh? Y luego quiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa imagen que tenemos aquí es esa imagen real, ¿eh? Este sería el recto, el de dentro sería el verso, recto, verso, recto, verso, recto, verso. ¿De acuerdo? Y en el caso del Códice Rico hay 33 cuadernos. Esos cuadernos son un binión al principio, o sea, ¿2 qué? 2 pliegos, y el resto son cuaterniones. Es decir, el resto son agrupaciones de 4 pliegos. A los cuadernos se le llama también quires. Van cosidos y van compaginados del siguiente modo. Si fuera
está la piel y dentro la carne, el siguiente se superpone con la carne hacia adentro y la piel hacia afuera. De manera que siguen una regla que se llama regla de Gregory, según la cual carne con carne y piel con piel. ¿Para qué se utilizaba esa regla de Gregory? Pues se utilizaba fundamentalmente para que hubiese un color homogéneo cuando se abría el códice. ¿Eh? Lo normal, cordero. Lo normal, cordero, cabra y ternera. La ternera era probablemente la más cara, sobre todo la ternera no nacida. La ternera cuando nacía muerta y demás, ese tipo de... Eso era muy caro. Bien, hemos dicho que el códice rico utiliza una asignatura para ordenar esos cuadernos. Esas asignaturas han desaparecido. Yo he puesto ahí algunos folios en los que se puede ver la asignatura. La asignatura en el caso del códice rico es alfabética, A, B, C, D, E en adelante, aunque en otros códices suelen ser números romanos. En cuanto a la impaginación, pues lo habitual en el códice rico es que cuando se abre el códice en un lugar encontramos la cantiga con la música y el texto, y en el otro lugar encontramos las ilustraciones. Esta disposición desde el inicio del códice rico se va alterando fundamentalmente porque varía el tamaño de las composiciones, pero a partir del folio 107 se va corrigiendo y se va adaptando el texto, digamos, a la imagen, para que cuando lo abra, para que al abrirlo aparezca siempre a nuestra izquierda la música y el texto, y a la derecha la imagen. Bien, y como he dicho, vamos a utilizar el Códice de Florencia, para terminar ya, vamos a utilizar el Códice de Florencia para imaginar cómo pudo componerse el Códice Rico. ¿Por qué? Porque el Códice Rico está terminado y el Códice de Florencia. Lo normal era, en primer lugar, trabajar el pergamino y hacer una serie de perforaciones y el pautado. Las perforaciones eran unos agujeritos que se hacían, y esos agujeritos se hacían generalmente, en este tipo de trabajo, generalmente no se hacía uno a uno, sino que era una tabla con una púa, el pergamino se depositaba sobre la tabla, se presionaba y aparecían una serie de agujeritos. Si se unían esos agujeritos, se podía construir el pautado. El pautado es esas líneas que se trazaban con puntas de plata, entre las cuales se situaba el texto. Lo normal, lo lógico también es escribir antes de iluminar, escribir antes de pintar. La razón es muy sencilla, y es que si nos equivocamos al escribir, podíamos corregir con relativa facilidad. Se raspaba y se volvía a escribir sobre el raspado. Lo habitual era escribir inicialmente, normalmente los textos en rojo eran los indicadores, es decir, había personas que se encargaban de escribir en color, y como ya he dicho, la tinta, normalmente, la tinta era tinta ferrogánica. Bien, entendemos que después del pautado, después de trazar el pautado con tinta de plata, se procedía a escribir el texto. Y se iban dejando las cajas para introducir las iniciales. Todo lo que tenía que ver con decoración. Ni siquiera vemos aquí las iniciales lombardas que se utilizan en cada una de las estrofas. Aquí vemos en el códice de Florencia, vemos cómo ya se han construido, ya se han
las iniciales lombardas, pero esas iniciales lombardas no están decoradas. Y lo que sí se ha hecho ha sido realizar la decoración de la inicial principal, que se ha hecho prácticamente de modo completo, utilizando generalmente muy poco pan de oro, y prácticamente no, no hay pan de oro fundido en todo el manuscrito. Sí que se utiliza en todo el códice, sí que se utilizaba, por ejemplo, para iluminar la ropa. Se trazaban líneas para iluminar la ropa. Bueno, no sé si aquí están ya las filigranas. ¿Se ven? Sí, ¿no? ¿Se ven? Aquí ya se han realizado las filigranas en las distintas letras lombardas, sin embargo no se ha escrito aún la notación. Y estos son distintos tipos de filigranas que se pueden encontrar de distintos tipos de iniciales. Las iniciales de tipo lombardo, que son las que comienzan la rúbrica recapitulativa, las iniciales campeadas, que están en el comienzo de la melodía con la notación, iniciales alargadas al comienzo de cada estrofa, iniciales expansivas, que son estas letras mayúsculas a las que me he referido antes, que lo que hacían era corregir, digamos, el texto para que estuviese bien equilibrado, y algunas iniciales simples que se utilizaban en el tituli de las miniaturas. El tituli de las miniaturas, hemos visto que las cajas de miniaturas tienen como unos rótulos encima, esos son los títulos. Estas son las cajas de la miniatura, son las cajas con un borde, normalmente el borde es exactamente el mismo en todos los casos, y aquí se disponían los títulos, es decir, los títulos de cada una de las viñetas. Estas viñetas están vacías. No sé si en este caso, no. Una vez que se empezaban a completar las viñetas, se dejaba el interior. Si observan, lo primero que se construye, y esto es curioso, lo primero que se construye en los códices es toda la arquitectura, todos los elementos arquitectónicos. El códice rico está lleno de elementos arquitectónicos, y no sé si ahí se aprecia bien el trazo con puntas de plata del dibujo. No. ¿No se aprecia? ¿Tampoco ahora? Ahí ¿se aprecia? Que no puedo ampliarlo más. Bien, bueno, ahí les puedo asegurar que se aprecia el trazo con punta de plata que se utilizará luego para repasar con tinta. Aquí ya se ha repasado con tinta, probablemente, esta es una tinta marrón, probablemente es tinta ferrogálica, pero muy aguada. Y digo que es tinta ferrogálica porque la tinta ferrogálica tiene la ventaja de que cuando se colorea, la tinta ferrogálica, digamos, hace de barrera, impide que los colores se mezclen entre sí. Si se utilizan otro tipo de tintas al agua, lo normal es que la tinta se vaya, se diluya y se mezcle con los colores. Bien, pues en el caso de las ilustraciones, en el caso de las viñetas, pues lo primero que se ha hecho ha sido todo el margen, se ha pintado también el margen y se ha preparado el interior para, digamos, proceder a ilustrar. Este interior está ilustrado o prácticamente ilustrado, y sí que hay un elemento muy curioso, y es que lo que aparece sin ilustrar son las caras, porque había una persona específicamente dedicada a pintar las caras. En el códice rico podemos observar que la persona que pinta las caras es una persona capaz digamos, construir
distintos tipos de imágenes faciales, distintas expresiones. Sin embargo, había otros ilustradores un poco menos hábiles y prácticamente todas las caras son idénticas, son todas muy parecidas. Bien, pues así aproximadamente se construyó el códice rico. Y no tengo nada más que decir. No sé si hay alguna pregunta o que yo les pueda contestar. No lo sé. Vamos a ver, hay este tipo de manuscritos tardaban años en realizarse. Lo que ocurre es que el scriptorium alfonsino, es decir, este tipo de scriptorium es un lugar de trabajo, digamos, muy sofisticado. ¿eh? No es un amanuense dedicado a escribir un día tras otro. Esto, por ejemplo, sí que podía ocurrir en los monasterios. Es decir, aquellos monjes que se dedicaban a trabajar sobre un manuscrito y que podían estar años y años y años con una misma pieza. Sin embargo, en el caso de Alfonso X, esto es esto es un trabajo que está destinado a hacer valer su presencia como rey y como emperador. ¿eh? Y por lo tanto es un lugar donde hay división del trabajo y donde hay muchísimas personas empleadas que están confeccionando los manuscritos incluso a la vez. El manuscrito de los músicos, el códice de los músicos, que no podemos ver porque si no nos iríamos a las 10 de la noche, el códice de los músicos y el códice rico y el códice de Florencia probablemente se están escribiendo al mismo tiempo. Y hasta es posible que se estén escribiendo en distintos lugares, porque no se sabe si había un solo scriptorium o distintos scriptoria. Lo que sí parece claro es que una vez que se realizaban los distintos trabajos, la composición del códice se realizaba en el scriptorium donde residía, por así decirlo, el jefe de los escribanos. Y era el encargado específicamente de componer el códice. Con toda probabilidad el códice rico se compuso en Sevilla, pero eso no significa que partes del códice rico se hayan escrito en otros lugares y hayan acabado en Sevilla para ser compuestos. No sé el tiempo, pero mucho. ¿Alguna pregunta más? ¿O les hago me han dicho que tengo aquí unos marcapáginas y que les puedo poner su nombre. Yo creo que esperaban que no viniese casi nadie. En fin, si alguien quiere que le ponga su nombre, yo esto lo puedo hacer rápido, ¿eh? De todas formas, estamos muchos y va a ser un poco largo. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger un listado con el nombre de ustedes, de los que quieran ese marcapáginas, ¿te parece? Y un número de teléfono y hacemos un máximo de 2 marcapáginas por persona o lo que tú digas. Bueno, a mí me da igual, una vez